Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya andamos aquí de nueva cuenta en Zona Cero y bueno, como usted ya lo sabe, en medio de esta pandemia, pues también se ha montado un show por parte del gobierno de la 4T, en donde la repatriación a través de un tratado de extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, se ha convertido en la nueva telenovela mexicana. Y en ese sentido, bueno, pues se ha generado una gran expectación. Si viene a empinar a unos y a otros, se habla de que podrían resultar empinados no solo priistas relacionados con Enrique Peña Nieto y el propio presidente, sino también muchos otros personajes. Y esto seguirá siendo especulación y seguirá siendo un motivo de chantaje y extorsión hacia grupos políticos en lo que apunta ya una recta con el final en la elección del año entrante. Así pues, bueno, pues vamos a escuchar muchas historias. Resulta prácticamente inverosímil, yo diría hasta imposible, que de verdad apareciera un video, como se ha dicho que existen muchos, pero que habría un video en donde Enrique Peña Nieto tuviese una conversación o tuviese un momento así como el del señor de las ligas recibiendo Bejarano de Ahumada una cantidad de dinero, eso no lo vamos a ver jamás, porque suponiendo que existió esto, en donde gran parte de los mexicanos damos por hecho que haya habido componendas y que tuviesen que ver con el presidente, pues evidentemente ellos no lo hacen personalmente, tienen personas que normalmente son quienes llevan y traen las maletas. Así que esas historias no son más que parte de las fábulas que vamos a estar escuchando en los próximos días. Lo que sí es un hecho es que viene Emilio Lozoya prácticamente contratado por la 4T como una especie de rockstar al que contratas para que dé un concierto. Bueno, pues la 4T contrató a Emilio Lozoya para que viniera a cantar lo que sabe, obviamente. Y en ese sentido, pues ya nos vamos dando cuenta de qué tamaño fueron las negociaciones para haberlo traído. Al final es un privilegiado este señor que llega como un preso VIP, en donde evidentemente negoció el llegar a una suite, no una habitación o no un cuarto de un hospital. Llegó al Hospital Ángeles. Los presos comunes, cuando alguien que está preso en el reclusorio se siente mal, terminan en el ISSSTE, terminan en el caso de Puebla en el ISTEP, en un hospital modesto, pero aquí no. Aquí llegó en un avión trasladado de España, hicieron un montaje para que las cámaras no lo fotografiaran y de ahí se lo llevaron directamente al Hospital Ángeles. Eso es un privilegio que no tiene más que gente como él y en donde trae la bendición para que se le trate con algodones. ¿Por qué? Porque decíamos, es un rockstar contratado para hacer este gran concierto de parte de la 4T y por lo tanto les ha puesto condiciones como el rockstar que pide un camerino de lujo, que pide una habitación en una suite presidencial, que pide un catering para que tenga viandas y para que tenga champaña. Y todo esto porque está condicionado a que diga lo que la 4T quiere que diga. Y eso no quiere decir que tenga que decir mentiras. Él fue parte de las componendas de la corrupción que se dio en el gobierno de Enrique Peña Nieto, eso es indudable. Pero aquí lo extraño es el privilegio del que goza este señor. Y sobre todo que la 4T tanto criticó a Peña, a Calderón, y ellos han caído en los mismos montajes. Se puede apreciar perfectamente cómo montaron un escenario absurdo en donde la persona a la que llegan detenida y engañan a todos los reporteros para distraerlos, mientras cómodamente se llevaban a Lozoya a un hospital. No sabemos si en una ambulancia, a lo mejor hasta en una limusina, pero al final son de las cosas
de las que tanto renegaron y criticaron, y que hoy son los primeros en hacerla. Este showcito de Emilio Lozoya va a dar para mucho tiempo, porque al final el artista les ha salido muy caro, y para mantenerlo con esos privilegios tendrá que decir y decir mucho. Y habrá, por supuesto, que estar pendientes. Y bueno, en medio de todo esto, el presidente vuelve a las andanzas con sus declaraciones, y ahora en contra de quienes han ido a estudiar al extranjero. Una gran mayoría de los que van a estudiar al extranjero lo hacen con becas, y lo hacen con becas incluso del propio gobierno. CONACYT fue uno de los grandes promotores y apoyos para que los jóvenes talentosos mexicanos pudiesen ir a Estados Unidos. Y el presidente, ahora haciendo una comparación y remontándose a una novela que seguramente él no ha leído, y en donde dice pues que el padrino mandó a su hijo a estudiar al extranjero. No, vivían en Estados Unidos y fue a una universidad de los Estados Unidos, ningún extranjero. Pero la ignorancia de la novela es lo de menos. Lo que sí preocupa es cómo se refiere a todos esos talentos que van a estudiar al extranjero. Y en ese sentido, fíjense cómo son contrastantes las circunstancias. Un papá se puede sentir muy orgulloso de que su hijo, por su talento, por su disciplina, por su capacidad, vaya a estudiar a una de las grandes universidades americanas o europeas. Pero él se siente orgulloso de tener a 3 vagos que viajan a los Estados Unidos, pero a divertirse, no a estudiar. Y eso, para él, es una maravilla, y eso él lo solapa. Tenemos a los trivagos dándose la gran vida en el extranjero, mientras su padre, el presidente, critica y habla mal de quienes han tenido la oportunidad de estudiar en una de esas grandes universidades. Es verdaderamente ridículo, y él es patético, porque va de la ignorancia al cinismo, y va del cinismo a la desfachatez. Ese es nuestro presidente, que tiene 3 vagos por hijos, de los cuales se siente muy orgulloso, mientras se burla y critica a quienes han estudiado en el extranjero por méritos propios, y si sus papás les han pagado, pues creo que también es muy válido, porque a lo que van es a prepararse. En lo que terminen muchos de ellos, eso es un asunto personal, pero la formación no puede ser criticable. Y bueno, para rematar, porque el COVID no nos deja, pues me parece que es lamentable que incluso ahora ya 2 gobernadores del lado de Morena estén y se digan hartos de las decisiones absurdas de Hugo López-Gatell. El último, el gobernador de Tabasco, y se suma a los ya muchos gobernadores que los tienen verdaderamente hartos, dicen ellos, y lo peor es que ya no pueden con este señor. Algo se tiene que hacer, porque la pandemia sigue, seguimos rebasando y rebasando números de los que nunca nos hablaron, mientras los gobernadores tienen que asumir la responsabilidad y las presiones por culpa de un señor al que le ha quedado grande el puesto y al que su soberbia se ha impuesto por encima de su capacidad para enfrentar la pandemia. Así las cosas, es el país en el que hoy estamos viviendo. Yo los invito para que la próxima semana sigamos juntos en esta travesía y en esta lucha contra el COVID, y que salgamos lo mejor librados, entendiendo que la lucha contra el contagio es un asunto de tiempo completo. Nos escuchamos y nos vemos aquí la próxima semana en Zona Cero.